Bueno, vamos a continuar aquí en el programa. Como les contaba, en el Congreso de la República hay una oficina que brinda orientación gratuita, legal, a las personas que desean preguntar temas muy específicos, como por ejemplo la demanda de alimentos, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy en el programa. Para ello hemos invitado al jefe de la Oficina de la Defensoría de la Mujer del Congreso de la República, el doctor Nimio Meléndez. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por venir al programa. Buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches, y muy amable por esta invitación, que efectivamente el Congreso abre sus puertas, ¿no? Y para que el público conozca los servicios que viene brindando en este caso la Defensoría. ¿Cómo es? ¿Los ciudadanos llaman por teléfono? ¿Cómo hacen para obtener esta orientación legal gratuita? Bueno, en principio la Defensoría tiene varios canales de atención que pueden ser vía telefónica, ¿A qué vía número? WhatsApp, puede ser al 952 27 11 56, ¿no? O también tenemos un correo que es defensoriamujer@congreso.gov.pe. Ahora, si la persona quiere ir en forma presencial, gustosamente lo vamos a atender. Ya se han levantado las restricciones y por lo tanto las personas entran libremente al Congreso con su DNI respectivamente. Claro. ¿Qué temas ven? Hoy día vamos a hablar un poquito sobre la demanda de alimentos, pero ¿qué temas se pueden consultar? ¿Sobre qué temas se pueden consultar en esta oficina de orientación al ciudadano? Bueno, adicionalmente vemos lo que es el asesoramiento legal en tenencia, régimen de visitas, violencia familiar, separación de cuerpos. También estamos viendo el tema laboral, lo que son pensiones de jubilación, ONP, también violencia sexual, violencia psicológica. Tenemos abogados y psicólogos que nos encargamos de brindar una atención profesional. Ah, perfecto. Bueno, ahora sí vamos al tema que nos hemos comprometido con los oyentes de tratar, y es la pensión de alimentos. Y cuando una persona a veces llega a una situación nueva en la que tiene que separarse de su pareja, o simplemente ya ha dado a luz, tiene al niño, y el papá a veces no está colaborando económicamente, bueno, colaborando es decir, no es su obligación, no está cumpliendo con sus obligaciones de atender las necesidades económicas del menor. ¿Cómo se empieza a hacer esta demanda? O sea, si estamos hablando de cero, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta la persona? Quizás empezar a hacer una lista de los gastos que tiene. Claro, en principio la persona, digamos en este caso la demandante, cuando se da cuenta de que el papá no quiere asumir su responsabilidad con respecto al menor que ya vino, digamos, a este mundo, y lógicamente va a tener los apellidos de papá y mamá, entonces la señora tiene que ya empezar a reunir ciertos requisitos, como es la partida de nacimiento, su DNI, alguna boleta de gasto de atención médica, o compra de repente de medicinas, ¿no? Y inmediatamente tiene una primera forma que puede ser invitarlo a, digamos en este caso, una conciliación extrajudicial. Si en el caso hay una negativa por parte del padre, porque la conciliación tenemos entendido que es voluntario, entonces recién recurriría a la vía judicial. En la vía judicial tiene varias opciones, que puede ser en este caso a través de los formatos del Poder Judicial que se pueden descargar, y lógicamente no se requiere firma ni sello de abogado, o en su defecto muchas personas dicen: doctor, yo no sé cómo empezar, soy neófito en el asunto, y a veces no sé, que de repente la otra persona me convence, me engaña, me estafa, o tiene sus abogados, no sé cómo responder. Entonces ahí nosotros como Defensoría del Congreso intervenimos para brindar un asesoramiento legal desde el inicio hasta el final, pero entendemos solamente el asesoramiento legal. Perfecto. Nosotros habíamos dado el número 01-3308-487, ya tenemos una llamada. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿qué tal? Danitza, abogado. Sí, tenía una consulta yo referente al tema, que en realidad es de mucha urgencia para mí. Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que yo tengo mi menor hijo de 5 años. Con su padre estamos separados ya desde hace 3 años exactamente. Él hace poco se enteró que yo tengo un nuevo compromiso, y desde entonces lidiar con él se ha vuelto insufrible. No ha querido pasarle nada de lo que le corresponde a su hijo, entonces yo me he vuelto padre y madre para nuestro pequeño. Entonces quisiera saber cuáles serían las medidas correctas que yo debería tomar ante este asunto. Bien, muchísimas gracias por su llamada. Doctor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es justamente lo que comentamos, empezar de cero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué documentos junto para poder presentar?
Claro, bueno, acá se presentan dos tipos de casos que se están presentando. Uno, digamos, es el acoso o el impedimento del que la persona haga su vida o realice una nueva vida, que lógicamente eso se puede interpretar como inclusive como una violencia psicológica. Y el otro punto es el tema de alimentos, en el cual la señora ya de antemano tiene que tener ya un presupuesto de gastos, cuánto va a gastar semanal, quincenal o mensual, y sobre todo averiguar en qué situación o cuál es la solvencia económica del padre. Tenga entendido que el artículo 481 de nuestro Código Civil precisa que para pedir los alimentos el juez se pronuncia bajo dos criterios. Número uno, demostrar las necesidades del menor, y número dos, demostrar la solvencia económica del que los presta, en este caso del demandado. Entonces, cuando la persona va a iniciar esta demanda por alimentos, ya tiene que tener preparado con qué documentos va a iniciar, que son las partidas, la boleta de gastos, la constancia que si está en el colegio o en el nido, de repente hay un tratamiento médico, por un lado que va a demostrar las necesidades del menor. Y por otro lado, decirle, señor juez, este señor, digamos, es ingeniero, es médico, es abogado, es administrador o es empresario que trabaja en tal empresa. Acá están los documentos que acrediten que el señor sí tiene una solvencia económica y tiene, digamos, el monto necesario para poder solventar los gastos de manutención del menor. Claro. Ahora, es pensión de alimentos, pero en realidad con esto se cubren las necesidades de educación, de salud, incluso de disfrute, ¿verdad? Correcto. Nuestro código, en el 472 del Código Civil, precisa que alimentos propiamente se interpreta, que viene a ser no solamente alimentos, porque muchos padres dicen, toma 200 soles, toma 500 soles, eso es para la alimentación. No, pero ¿qué hay en este caso de la vestimenta del menor? ¿Qué hay de la educación? ¿Qué hay, digamos, de los gastos de salud que necesita el menor? Entonces, lógicamente, el código lo interpreta como alimentos, engloba todo esto. Claro. Entonces, cuando la persona le padre, digamos, va a aportarlo, no solamente aporta para los alimentos, sino para todo lo que es necesario para el desarrollo y crecimiento del menor. Claro. Ahora, siempre existe la pregunta de cuánto puedo pedir, o sea, el porcentaje del sueldo del padre, ¿no? Ahora sabemos que la única forma por deuda que se puede ir a la cárcel es cuando uno no brinda la pensión de alimentos, ¿verdad? Entonces, ya eso lo digo porque para que los padres omisos a este deber, claro, sepan que sí, si no atienden las necesidades de los menores, ustedes sí podrían ir a la cárcel, pero la idea es que se comprometan con el hijo y puedan ver que crezca cubierto con todas las necesidades, ¿no? Cubriendo todas sus necesidades, ¿no? ¿Cuánto se puede pedir del sueldo del esposo? Claro, acá o hablamos, del padre, digamos, claro, no necesariamente en este esposo, caso el claro. demandado puede, digamos, trabajar en forma dependiente o en forma independiente. Dependiente cuando trabaja por una empresa está en planillas. En ese caso, el artículo 648 de nuestro Código Procesal Civil precisa que se le puede pedir hasta un máximo de 60% de los saberes que él perciba, que no solamente sueldo, puede ser de repente un incentivo, un bono, un plus o otro monto adicional. De todo ese monto se le puede contar hasta un 60. Quiere decir que los jueces, de acuerdo a la evaluación de las necesidades del menor, puede indicar que puede ser un 60, 50 o 40. Ahora, si en este caso el demandado, el padre del menor, trabaja en forma independiente, vale decir que de repente es taxista, mototaxista, de repente pintor o vendedor en la calle, entonces lógicamente corresponde a la madre averiguar cuál es su ingreso de él. En muchos casos, digamos, hay personas o madres que nosotros indicamos, bueno, señor, usted tómale una fotografía cuando el señor, digamos, está pintando, está levantando una pared, está haciendo taxi con el casquete o es chofer de micro, tómale usted una fotografía porque esas fotografías se imprimen y se anexan a la demanda para demostrar al señor juez que este señor efectivamente tiene un ingreso. Y en ese caso, el monto es en forma fija, que puede ser de repente un monto de 500 soles, 1000 soles, o en su defecto a veces los jueces toman el criterio, en este caso del sueldo mínimo, que está en 1025, y aplica el monto hasta un 60%. Ya, pero digamos que hay un padre que no quiere dar pensión a su hijo y dice, soy desempleado. Y como soy desempleado, pero no porque sea desempleado, es que desaparecen las necesidades del hijo. ¿Qué pasa en ese caso? Claro, en muchos casos de los padres a veces tienen trabajo o tienen solvencia económica o tienen bienes patrimoniales y lógicamente ante un juez dicen que no tienen nada. Ya. Entonces, con la última modificación que había en mayo de este año, abre de oficio que el juez puede investigar, hacer la labor de investigación para ver, oficia a registros públicos, a ver cuántos bienes patrimoniales tiene a su cargo. Pero si este señor ha conseguido bienes patrimoniales o ha adquirido y lo ha puesto a terceras personas, lógicamente en este caso el juez tomaría el criterio ya del sueldo mínimo. Pero si en este caso la madre del menor
¿no? Pone en conocimiento o demuestra que de mala fe ha hecho transferencias, el juez se puede pronunciar y va bajo otro criterio, ya de mala fe del demandado. Ok, vamos a ir ya con la última pregunta porque el tiempo nos ha ganado. Esta pensión de alimentos se da desde que está gestando la madre, ¿verdad? ¿O no? No. Bueno, en este caso nuestro Código Civil precisa de que la demanda empieza a correr desde el momento que el demandado es notificado. Quiere decir que si hoy día lo notifican al señor con una demanda, notificación judicial, y el proceso puede alargarse, puede durar de repente 2, 3 meses, 4 meses, y al final cuando sale una sentencia consentida, desde el momento que fue notificado estos 4 meses, empieza él a pagar o ponerse al día. Ok. Claro, no va a ser retroactivo del momento que nació el niño, sino del momento que la señora inicia la demanda y del momento que es notificado el demandado. Entonces, cuanto antes inicia la demanda, mejor. Ahora, ¿hasta qué edad? ¿Hasta los 18 años? ¿O si el joven está estudiando, también el padre está obligado a pagar la pensión de alimentos? La ley favorece, digamos, a los menores y adolescentes hasta los 18 años, pero en este caso, si en este caso el adolescente empieza a cursar estudios superiores, de repente, ¿no?, o instituto o universidad a los 17 años, la norma dice que continúa hasta los 28 años, pero siempre y cuando, digamos, tenga buenas calificaciones y esté con estudios superiores. Buenas calificaciones, que no haya sido jalado, que no haya desertado de la universidad o el instituto. No hay un criterio uniforme con respecto a las buenas calificaciones, porque muchas madres dicen, bueno, mi hijo está estudiando en una universidad, pero repitió un ciclo, jalaron 2 cursos, lógicamente el padre se entera eso, va a pedir una exoneración de alimentos. Ahora, ¿cuál es el promedio? No hay un criterio uniforme, pero tenemos una resolución que fue en Piura, de que el promedio, el juez se exoneraba porque en este caso el estudiante tenía 11 puntos y tantos. Entonces el criterio más o menos entendemos por buenas calificaciones que podría ser un promedio de 12, 13 o 14. Más o menos sería, ya depende en este caso de la judicatura. Bueno, pues, doctor, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Nacional. Lo vamos a invitar más seguido porque hay muchos temas que tratar con usted, pero recordar a los oyentes de Nacional en todo el país a dónde pueden llamar por estas consultas gratuitas, los que están en provincia por teléfono y los que están aquí en Lima, claro, quizás ir al Congreso y hacer una consulta personal, ¿no? Claro, invocamos a todas las personas que nos están oyendo porque nosotros diario recibimos llamadas no solamente de provincia, a veces recibimos llamadas de España, de Estados Unidos, de Italia, que son nuestros connacionales que ya han ido ahí y sus procesos quedaron abiertos, tanto había en curso, entonces ellos quieren saber cuál es el trámite a seguir. Entonces, para este tipo de casos ustedes pueden llamarme bien a la línea fija que es el 311-7777 y al anexo 2028 o 7779 son los anexos, o a nuestro teléfono 952-271156. También tenemos un correo que es defensoriamujer@congreso.gov.pe. Nuestros servicios son absolutamente gratuitos. Invocamos a la ciudadanía, sobre todo a los colegios, programas de vaso de leche o alguna institución que si requiere que el Congreso, a través de los abogados o psicólogos, podamos brindar una charla o una orientación, gustosamente lo vamos a recibir, previamente que nos envíen un oficio. Perfecto. Bien, doctor, muchísimas gracias. Muy buenas noches.